Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. En esta mañana le damos gracias a nuestro Padre Celestial. El mensaje titula Gracias, Papá. Tenemos un Padre por excelencia, amén. Un Padre amoroso, un Padre que sabe cómo criar a sus hijos, un Padre que nos ha tenido mucha paciencia. Y hay un sentir general en los seres humanos. En todo ser humano está el querer o el tener un buen papá, ¿o no? Eso es algo común en el cual todos hemos atravesado esa etapa de querer ser o de querer tener un buen papá. Y tenemos una lista, o ya sea mental o hasta escrita, algunas personas la podrán tener escrita, de cómo quiere que sea su papá o cómo le hubiese gustado que hubiese sido su papá. O también usted que es papá, usted dice, no, yo no voy a hacer esto que hizo mi papá conmigo, yo no voy a hacer o cometer los mismos errores que cometió mi papá conmigo. Y tenemos como esa idea de cuál sería el papá más adecuado. ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera tenido de papá Cristiano Ronaldo en mi vida? Sería futbolista, tendría mucha plata, no estaría preocupado por cómo voy a pagar la universidad, de dónde voy a sacar para comer. ¿Cómo hubiera sido si mi papá hubiera sido el presidente de la República? ¿Cómo hubiera sido si mi papá hubiera sido tal cosa, tal otra, cierto? No sé si usted se ha preguntado. Y tenemos como ciertas exigencias. Y en muchas de esas ocasiones nos enfocamos más en lo que debió haber sido, en lo que debía haber recibido de mi papá, y no nos enfocamos tanto en lo que hay que agradecerle a ese papá, en el esfuerzo que hizo por sostener a su familia, por levantarse todos los días a ir al trabajo, por sacar de donde sea la provisión para tener pan en la mesa, para pagar el estudio, para tener el vestido de sus hijos, el sostenimiento de su casa, para pagar las facturas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque así como tenemos esa relación con nuestro Padre terrenal, muchas veces nos enfocamos más en qué me puede dar mi Padre Celestial a mí. Y en exigirle a mi Padre Celestial, como me creó, tiene la responsabilidad de darme lo que yo le pido, de darme tal cosa, de concederme mis deseos, las peticiones que yo le doy. Y muchas veces hemos sido así, ¿no? Con nuestro Padre Celestial y también con nuestro Padre terrenal. Le hemos exigido y tal vez hemos llegado hasta el punto de reclamarle a ese Padre terrenal, de decirle, papá, usted no me dio esto, usted fue así conmigo, usted no hizo tal cosa. Y esta es una invitación especial en este día especial del Día del Padre, de no simplemente regalarle algo a su papá, no simplemente llevarlo a un lugar a almorzar, no simplemente escribirle una cartica. ¿Qué tal si recordamos todas las cosas que ha hecho ese padre por la familia, por la esposa, por los hijos? Y le damos ese regalo más allá de lo superficial y lo material y decirle, Padre, gracias por tu tiempo, gracias por tu sacrificio. Y de ese mismo modo, porque sé que algunos no tienen a su Padre terrenal vivo, darle gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial que no nos ha abandonado. Aunque nuestro Padre y Madre nos abandonan, dice la palabra que con todo el Señor nos recogerá, nos levantará. Él está ahí con nosotros. Él es nuestro principal papá. También celebramos el Día del Padre a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, gracias Padre por tanta paciencia que tú me has tenido. Porque he sido tan rebelde o no, he sido tan desobediente. He escuchado la palabra por aquí, me ha salido por este otro oído y tú me has tenido paciencia. He vivido las consecuencias de mi pecado, de mis errores y aún así tú no me condenas, no me rechazas, no me lo sacas en cara, sino que me dices, hijo, bueno, te vuelvo a recibir con los brazos abiertos, escucha mi consejo. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Padre Celestial tantas bondades que Él ha tenido con nosotros? Y por eso en esta mañana vamos a ver solamente 3 cosas por las cuales podemos agradecer a nuestro Padre Celestial. Y en primer lugar está su amor incondicional. Y volvemos a hacer esa analogía, esa comparación, porque el amor de Dios es profundo y completo. Ese es el amor de Dios, profundo y completo, sin importar nuestras fallas
o errores. Su amor no cambia. Sin importar cuántas veces nos hayamos equivocado, su amor no cambia para nosotros. Él nos ama, es profundo y completo. En comparación con el amor del ser humano, ¿cómo es el amor del ser humano? Díganme ustedes, como seres humanos, que todos hemos atravesado también esas etapas. El amor del ser humano en muchas ocasiones, por no decir en todas las ocasiones o en la mayoría de veces, es condicional. Usted me ama o yo lo amo, pero hay condiciones. Yo el amor no se lo voy a dar a usted de manera incondicional. Usted me falla, usted hace alguna cosa que a mí no me gustó, ya, hasta aquí llegamos. El amor del ser humano es condicional en muchas ocasiones. Mientras que el amor de Dios, a pesar de tantas embarradas, no cambia. Y lo dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Muy bien. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó tanto Dios al mundo, el Padre amó tanto Dios, el Padre Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo. ¿Usted daría a un hijo suyo en rescate por alguien? Usted le diga, no, le entrego la vida de mi hijo por rescate de Manizales. ¿Qué diría usted? Yo creo que lo pensaríamos, ¿cierto? Como que no, deme por ahí 50 años para pensarlo, que yo ya me haya ido para el cielo. Lo pensamos más de una vez. De tal manera amó Jesús a nuestras familias, a nuestras vidas, al mundo, que dio su vida, entregó su vida. Y esto es algo muy bonito que en el matrimonio pasado de Leo y Adelita lo mirábamos, que en la palabra se nos dice, se le dice al esposo que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es algún mensaje que necesitamos recordar. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó de tal forma que dio su vida por ella. Aún Cristo, conociendo de antemano que la iglesia, que nosotros íbamos a ser infieles, que le íbamos a negar delante de los compañeros de trabajo, delante de los compañeros de estudio, le íbamos a negar, yo no soy cristiano. ¡Ja! Cristiano no, ¿qué tal evangélicos? Sus evangélicos. Él aún conociendo que íbamos a ser mentirosos, que no íbamos a escuchar su palabra, Él entregó su vida por usted y por mí. Nos amó hasta el punto que dio su vida por nosotros. Y de esa misma forma, padre, esposo, el Señor nos anima que hay que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, de forma incondicional. ¿Ya tomaste la decisión de casarte con tu esposa? Eso es hasta el final, es un compromiso que tú has hecho con Dios primeramente y segundo, con tu esposa, de amarla de forma incondicional, con sus errores, porque todos tenemos errores, ¿o no? O alguien que puede aquí levantar la mano y decir, no, yo soy perfecto, ya llegué a la plenitud de mi vida, yo no me equivoco jamás, mis palabras son perfectas, mis acciones son perfectas. Nos equivocamos. Y asimismo también a la mujer, a la esposa, Dios le manda ese respeto. Y hay una palabrita que molesta, que es sujeción, pero esa sujeción es ese respeto, ese amor, ese darle el lugar al esposo. Porque lastimosamente estamos viviendo en un tiempo, en una época donde no se respeta al esposo ni a su autoridad, a la autoridad del esposo. Que el esposo dice una cosa, da una orden, da una instrucción a los hijos y hay desautorización, ¿o no? Que una cosa dice el papá y también viceversa. Una cosa dice la mamá y el papá la desautoriza. En ninguno de los dos casos es correcto que procedamos de esas maneras. La autoridad del papá hay que respetarla y también el papá tiene que entender que la mamá también tiene una autoridad sobre sus hijos. Si la mamá dice no, el papá también tiene que respaldar esa decisión. Si el papá dice que no, la mamá también tiene que respaldar esa decisión. Y aquí hago otro pequeño paréntesis, amada iglesia, y una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta con los hijos, los padres que tienen a sus hijos pequeños en casa que los están criando.
por favor, tener muy en cuenta no discutir delante de los hijos, porque los hijos se van formando viendo esas discusiones de los hijos. Van siendo afectados cuando ven que no se ponen de acuerdo o que pelean o que se alzan la voz delante de los hijos. Tengamos mucho cuidado en la crianza de los hijos en ese aspecto. Y tengamos ese respeto. Esposa, respeta, honra a tu marido, a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. Ayer en la prédica de jóvenes nos comentaba el pastor Franklin, que nos acompañó, y me hizo caer en cuenta de algo que es muy cierto. Cuando la mujer está en embarazo pasa por diferentes etapas, ¿cierto? Cambia todo. Cambia sus gustos, cambia su estado de ánimo, y también pasa en su naturaleza humana cada mes. Hay cambios que el hombre muchas veces no lo comprende, ¿cierto? Y por eso en la palabra está que tienes que amar a tu esposa incondicionalmente, no comprenderla, no entenderla, sino amarla, porque van a haber cambios que no se pueden expresar, que no se pueden muchas veces explicar. Hay que apoyarla, acompañarle, ser pacientes, amorosos, así como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Si usted en algún momento siente desespero, ya que no puede más, piense: de tal manera me amó Dios que dio su vida. De tal manera me ama Dios que me aguanta hasta el día de hoy. Así que aguántese usted también. Segundo, para agradecerle al Señor su cuidado y su protección. ¿No es motivo para agradecerle al Señor? En Mateo 6:26, en la Nueva Versión Internacional, nos habla de un principio algo hermoso de la naturaleza, que lo podemos ver todos los días, y nos dice que fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y este pasaje nos muestra entonces que el Padre se preocupa por nuestras necesidades. Él sabe de qué necesidades tenemos nosotros. No sé si de pronto hay alguna desesperación en esta mañana de algún padre, de alguna madre que esté pensando: ¿de dónde voy a sacar yo? Yo necesito tal cosa, y estás estresada pensando en el futuro. Toma la palabra, memorízala. Eso nos enseñaba esta mañana nuestra pastora. Cuando uno ora, uno recuerda la palabra que ha memorizado, y uno tiene con qué orar y clamar al Señor, porque la palabra tiene poder. Si no la memorizamos, pues vamos a estar orando cosas de nuestra alma, nada más, no de nuestro corazón. Por eso memorice los pasajes, los versículos, para que usted pueda orar y decirle: haz estado de ánimo cuando venga y ataque la duda. Usted decirle: yo me fijo en las aves de los cielos. Cuando venga esa desesperación de la economía, ¿de dónde voy a sacar para pagar tal cosa? Las aves del cielo no tienen por qué preocuparse de dónde van a sacar para comer, de dónde van a sacar para mercar. Los lirios del campo no se preocupan de dónde van a sacar la tela para su vestido, para mandarlo a hacer a la modista. Ellos no se preocupan, porque el Padre sabe que tiene necesidades de esas cosas. Más bien, si estamos preocupados por algo, pensemos: ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Es una necesidad o es un deseo? Porque a veces nos comportamos como esos hijos caprichosos que queremos tal cosa, y hasta que no tengamos tal cosa no nos quedamos contentos y felices. Nos falta algo. Pensemos, y yo me he puesto también en esa tarea a veces, porque todos tenemos esas necesidades y esos anhelos, todos. ¿Quién no quiere un carro nuevo, una casa nueva, un apartamento nuevo? Dígame, ¿quién no lo quiere? Hay que decir la verdad, ¿cierto? Yo creo que todos nos gustaría estrenar una fachada nueva. Amén. Pero hay que preguntarle al Señor: Señor, yo necesito esto en este momento. Cuéntame, ¿será que tú estás queriendo trabajar primero en mi interior antes que mi fachada? ¿Será que la fachada está feita, pero tú la quieres dejar así para enseñarme que es más importante lo que hay dentro? ¿Será que tú quieres que la fachada quede así para enseñarme que las apariencias son secundarias? Que lo más importante es qué es lo que hay dentro, en mi corazón. ¿Será que quiere un carro para aparentar que soy próspero, para
restregárselo a mis compañeros de trabajo o de estudio? ¿Cuáles son mis intenciones para yo hacerle esas peticiones a mi Padre? Porque mi Padre es amoroso, su amor es incondicional, pero Él también sabe de qué tengo necesidad y Él sabe cómo cuidarme. Porque el cuidado no solamente se expresa en que nada te pase, no, el cuidado es de proporcionar también las diferentes situaciones en tu vida que te puedan ayudar a crecer. Ese es el cuidado de nuestro Padre Celestial. Yo cuido de ti y me preocupo para que tú sigas creciendo, para que aprendas. No te doy todo ahí desmenuzadito, ahí te malacostumbro, que tú abres la boca y lo tienes ahí. No, yo cuido de ti, cuido tu corazón, yo no te voy a malcriar. Ese es el cuidado de nuestro Dios y su protección. En el Salmos 32:7 dice que tú eres mi refugio y tú me protegerás del peligro, me rodearás con cánticos de liberación, porque Dios es quien puede protegernos de todo peligro. Cuando usted salga de su casa, cuando usted esté en la calle, siempre salga con la bendición del Señor. Dígale: Dios, acompáñame. Tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Guárdame del mal para que el mal no me dañe. No nos cansemos de hacer esas oraciones, porque a veces nos acostumbramos, como que, sí, no me pasa nada a mí, yo tengo esa facilidad de salir a la calle, yo ya estoy confiado porque yo no estoy pensando en el mal y no sé qué, y nos acostumbramos. Y resulta que es importante siempre tener esa relación con el Señor, porque no sabemos los peligros que hay en la calle. No sabemos en qué momento alguien distraído no nos ve conduciendo. No sabemos en qué momento vamos en el transporte público o en el transporte que el Señor nos prestó. Tenemos que orar y pedirle: Señor, guárdame de todo mal. Aquí dice el salmista entonces que me rodearás con cánticos de liberación, y estos cánticos pueden interpretarse como una metáfora que refleja la alegría y el gozo que David experimenta al ser liberado del peso del pecado y las consecuencias que esto conlleva. Ya que el pasaje nos invita a confesar nuestros pecados, nuestros errores en la presencia de Dios. Nos invita a decirle al Señor: perdóname por mis errores, por mis pecados. Es un alivio y una liberación que tiene una persona cuando se puede expresar. Y es que cuando uno tiene un buen padre con quien puede desahogarse, eso es un alivio y una liberación. Padres, es necesario que ustedes abran la puerta para que sus hijos se puedan expresar. Si usted no quiere que sus hijos le oculten, como lo vimos en la obra de teatro, que el hijo le dijo que iba para natación teórica, sabiendo que se iba para una fiesta. ¿Por qué lo hizo el hijo? Porque muchas veces en los hogares no hay confianza de los hijos hacia los padres de decirles y de confesarles sus situaciones, sino que ocultan mucha información. No hay esa confianza ni esa cercanía de papá o de mamá, sino que dicen: no, yo no le puedo decir nada a mi mamá porque me pega, me grita. No, donde yo le diga eso a mi papá, mejor dicho, eso es el escándalo más impresionante en la casa. Eso no se puede saber. ¿Pasa o no pasa? ¿Nos pasó a nosotros o no nos pasó a nosotros? No sé si le pasó a usted. Y si usted es uno de los que dicen: yo no voy a repetir la historia, pues fijémonos cuál es la historia entonces. Fijemos cuáles son nuestras acciones. Abramos las puertas. Nosotros somos los que, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Los que facilitamos que los hijos puedan hablar. Cuando nosotros tenemos esa disposición de escuchar, sin prejuicios. Amados padres, sin prejuicios. Si su hijo, si su hija le llega a confesar algo, no tenga prejuicios. Escúchelo, porque a veces los hijos necesitan ser nada más escuchados, necesitan desahogarse. Y como ellos necesitan desahogarse, normalmente ¿a quién acuden? A malas amistades. Amistades inmaduras, que no tienen conocimiento, que no tienen experiencia para darles un buen consejo, sino que los siguen llevando por esos mismos caminos de siempre, que les afecta y que empeoran su estado, su situación. Y después nos preguntamos: ¿pero yo qué hice?
yo qué hice mal con este chino, con esta china. Cuando muchas veces no tenemos tiempo de calidad para hablar con ellos, para abrirles la puerta y decirle, bueno, hijo, hija, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te pasa? Busquemos las raíces. ¿Por qué te estás sintiendo así? Busquémosle una solución. Tranquilo, tranquila, vamos a solucionarlo, vamos a sacarlo adelante. Es esa confianza que solamente un padre o una madre le puede dar a sus hijos. El hogar es el primer refugio que un hijo debe tener. Así es con nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre que podemos acudir a Él y liberarnos de ese peso, no ocultarle, porque cuando ocultamos cosas cargamos ese peso. Que mis papás no se den cuenta, mejor dicho. Y así también vivimos nuestra vida. Que Dios, no, a Dios yo no le digo eso, qué vergüenza con Él, no, qué pena. Y nos engañamos a nosotros mismos, tratando de ocultar el sol con una mano, como dice el dicho, ¿no? Y vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo de este salmo. Dice que dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso a quien se le borran sus pecados. Gloria al Señor. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, ¿qué le pasó? Mis huesos se fueron consumiendo, porque me estaba guardando todo eso en silencio en mi corazón, está diciendo el salmista. Por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me rodeas, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Podemos comprender entonces a qué se refieren estos cánticos de liberación, esa protección de papá, que tú te puedes desahogar con tu papá, que tú puedes entrar al secreto, cerrada la puerta, como dice en Mateo, orar a tu padre y decirle, Padre, yo confieso mi pecado, confieso que la embarré, confieso que me equivoqué, Señor, perdóname y ayúdame a mejorar. Y de esta forma nosotros seremos perdonados y dichosos a quien no se les toman sus pecados en cuenta. Dichosos, felices. ¿Qué pasa si nos los guardamos? ¿Cuál es el antónimo de dichoso? Lo contrario de dichoso. Infeliz, depresivo, aburrido, cargado. Porque nos guardamos todo eso adentro y no los confesamos delante de nuestro Padre, porque quizás hay una estructura mental de que nos está diciendo en el inconsciente de que si yo le confieso mis pecados a Dios, Él me va a castigar. Que si yo le confieso, si yo le hablo a Dios de lo que yo hice mal, Él me va a gritar, Él me va a castigar con algo horrible. No sé si ese es su caso, o tal vez no. Gloria al Señor si no es así. Pero el principio es ese, confesar nuestros pecados delante del Señor, delante de nuestro Padre Celestial. Y de esa misma forma, papá, mamá, permite que tus hijos puedan tener charlas contigo sin que tú te enojes, sin que tú te desesperes, sin que te dé rabia así horrible, que tal vez ellos van a hacer cosas que les va a dar rabia horrible, pero que en tu interior recuerdes la palabra. Mi Padre me ama y me ha aguantado. También yo me propuse no cometer los mismos errores de mis padres, así que yo no voy a maltratar. Voy a escuchar a mi hijo, voy a escuchar a mi hija y voy a pedirle sabiduría a Dios para aconsejarle. Voy a pedirle sabiduría a Dios para poder resolver esto juntos. Porque algo bueno tiene que salir de esto. ¿Lo cantamos hoy o no? Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria. ¿Cuántos van a ver la victoria en el nombre de Jesús? Amén. Levántese, aplauso al Señor. Lo vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús. Y en tercero, para agradecerle al Señor, que
que a veces es difícil agradecerle esto, pero es su disciplina y corrección. Es uno de los motivos para agradecerle al Señor. Dice también Santiago que hay que tener como por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y como Padre perfecto que es Él, Dios también disciplina y corrige a sus hijos cuando es necesario. Hebreos 12:6, en traducción, lenguaje actual, nos dice: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Un padre que ama, corrige. Es decir, que un padre que no ama a sus hijos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un padre que no corrige a sus hijos es porque no los ama. Tengamos en cuenta eso. No se puede esconder la falta de corrección de que, ay, qué pecado. No es que él no entiende todavía. No es que mi papá, mi mamá me maltrató y yo quedé traumada. Entonces, yo los llevo así, porque eso es un mal para ellos. No recuerdo exactamente una frase que escuché, cómo es, pero entendí el concepto. Y es que cuando se malcrían a los hijos, cuando no se les enseña, no se les da una disciplina, una corrección, se están preparando delincuentes para la sociedad. Porque claro, como no tienen tolerancia a la frustración, no tienen límites, cuando crecen, cuando maduran, entre comillas, y se enfrentan a la sociedad o se unen a la sociedad, no tienen esos principios de que hay límites, de que hay autoridades, de que yo no puedo hacer lo que yo quiero todo el tiempo, de que hay leyes que tengo que obedecer y sujetarme. Pero como a mí no me enseñaron a sujetarme a ninguna autoridad, a ninguna ley, yo podía hacer lo que quisiera en mi casa, abría la boca y lo tenía, pues así también lo relaciono en la sociedad. La sociedad tiene que hacer lo que yo quiera, lo que yo diga, lo que yo quiero en mi corazón, y cuando yo abra la boca, que hagan lo que yo digo que hagan. ¿Se crían? ¿Qué tipo de personas se están creando para la sociedad? Y uno dirá, ay, no, pero es que eso es obvio, eso es de sentido común. Pues ¿cómo les parece que no? No es de sentido común. Hay personas, adultos de 40, 50 años con mentalidad de 15, 16, 17 años. Los hay. Y en segundo lugar, que dice que castiga. Aquí, amada iglesia, es importante que tengamos una diferenciación de qué es castigo y de qué es maltrato. Porque resulta que nosotros los colombianos, como hemos sufrido tanta violencia por tantos años, ya unimos estas dos palabras y damos el mismo significado al castigo que al maltrato. Y resulta que no. ¿Castigo qué es? Según el diccionario de la Real Academia Española, pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Es una corrección, ese es el castigo. Es decir, que se le enseña que hay consecuencias de tus acciones, que son principios que también Dios nos ha enseñado a través de su palabra y a través de la creación. Los que les gusta la física, los que han estudiado física, que a cada acción hay una ¿qué? Reacción. Así mismo se aplica en nuestras vidas. A una acción que yo haga hay una consecuencia, aplica una consecuencia. Si yo siembro bendición, si yo digo una palabra de bendición, yo voy a cosechar bendición. Si yo trato bien a una persona, a mi prójimo, a mi papá, a mi mamá, a mí me van a tratar bien. Yo voy a cosechar. Pero si yo maltrato a una persona, le hago bullying a alguien, también voy a tener consecuencias en mi vida. Si yo soy desobediente, si soy rebelde, si soy grosero con mis padres, si soy grosero con mis hijos, también hay consecuencias. Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos, ese sentido de consecuencia que nos está faltando tanto en nuestra sociedad hoy en día, que no medimos consecuencias, no las medimos. Me enteré de un caso de una persona que se fue a fiesta, se apartó del Señor, se fue a una fiesta y resulta que le dieron un tipo de droga, no sé, dice que tal vez fue escopolamina, se dice, escopolamina. Le robaron todo, celular, ropa, creo que también tarjetas. Y eso es donde uno se pone a pensar, qué triste que una persona que ya es madura, grande, no comprenda el sentido de consecuencias y siga buscándose males.
Una persona que conoció, que escuchó la palabra y que hoy en día no la quiere aplicar. Que hoy en día dice, no, la verdad no me sirvió el evangelio, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero vivir mi vida como yo la quiero vivir. Quiero estar emborrachándome cada fin de semana, perder el conocimiento y no acordarme de mis penas. Porque así, lastimosamente, escapan o buscan escapar las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Escapar del dolor, escapar de la pena, emborrachándose, perdiendo el sentido, para que no se acuerden de eso. Sin tener en cuenta que hay consecuencias de esas acciones. Su estado es peor, su cuerpo empeora, se agregan más problemas que antes de solucionarlos. Es importante entonces tener esa diferenciación de castigo a maltrato. Yo no voy a maltratar a mis hijos. El castigo es enseñarles que hay consecuencias. Tú desobedeciste, pues bueno, hay una consecuencia. Y también es importante que tengamos en cuenta eso, porque muchas veces, no sé si lo recuerdo bien, hubo un caso de un niño muy rebelde hace muchos años que perdió un poco de materias y lo castigaron que usted no va a la iglesia el domingo a escuela dominical. ¿Es consecuente el castigo? No es consecuente, no tiene sentido. ¿Cómo lo va a asimilar el niño? ¿Cómo así? No, hay que disciplinar, enseñar a los hijos de acuerdo al delito cometido, lo podemos decir así. Perdió muchas materias, pues mijo, busquemos por qué. Está saliendo mucho a la calle, aunque claro que hoy no se ve hoy en día no se ve mucho eso. Se ve más que está pegado todo el día de los videojuegos, del celular. Pues entonces hay consecuencias. No vas a estar más tiempo en el celular, o vas a tenerlo limitado en las redes, en los juegos. Lo vas a tener el tiempo limitado hasta que hagamos mejoras. Si no hay mejoras, entonces toca cortarlo. Eso es enseñarles el cuidado. Ese es el cuidado que hace un padre a su hijo que lo ama. Ese es el verdadero cuidado. Mientras que por otro lado el maltrato es un comportamiento violento que causa daño físico y moral. Y mucho cuidado, iglesia, porque el daño no solamente se hace físico, también se hace moral. Cuando tú le gritas a tu hijo y le dices, es que usted es tan bruto, hombre, tanta pausa, ¿quién salió? Cuando muchas veces, lastimosamente, solamente es uno que lo está criando, ya sea el papá o la mamá. Es que usted salió a su mamá, vea. Es que usted salió a su papá. Denigra la imagen también, la identidad de su papá, de su mamá. Le hace daño. Usted está pensando que se está desahogando con su ex, pero no, le está haciendo daño a su hijo, porque está hablando mal de su papá, está hablando mal de su mamá. Eso es maltrato, violencia física o moral. Los padres entonces tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que significan las consecuencias de sus acciones. Y lo más bonito es que esta disciplina, este castigo de Dios, no es para dañarnos, sino para enseñarnos y guiarnos por el camino correcto. De esa misma forma usted, papá, mamá, esa disciplina, usted piénselo, es que aunque mi hijo me haga ya la rabieta, mejor dicho, me haga el escándalo, yo lo hago es por amor a él, a ella. Porque así hemos sido usted y yo con nuestro Padre Celestial. A veces no hemos entendido, comprendido por qué Dios me hace esto. Y le hemos hecho el escándalo. Uy, Señor, no estoy enojado contigo, no quiero más. Pero el Padre sabe por qué lo hace. Porque es su cuidado y su protección. Es parte de su amor y deseo de moldearnos a su imagen. Porque todos estamos en ese proceso de ser moldeados a su imagen y ser cada día mejor. Entonces recordamos cuáles son los puntos para agradecerle al Señor, a nuestro Padre Celestial. Primero, le agradecemos su amor incondicional. Y nosotros, siendo tan imperfectos, nos sigue amando, nos sigue dando nuevas oportunidades, no nos cierra las puertas. Segundo, su cuidado y su protección. Que ya lo vimos cuál es su cuidado, ¿cierto? Que no solamente hay que no nos pase nada, no, Él también permite que nos pase cosas, nos enseña, nos cuida, nos protege del mal. Y tercero, agradecerle al Señor por su disciplina y su corrección. Démosle gracias porque nos ha corregido, nos ha permitido vivir situaciones fuertes para nosotros corregirnos, cambiar, ¿o no? Para no criarnos como cristianos hijos alcahuetas, sino cristianos maduros en la fe. ¿Qué tal si oramos al Señor? Incline ahí su rostro donde está y dele gracias a su papá. Dígale, Padre, definitivamente te doy gracias.
Gracias, Señor, porque de verdad tengo mucho por agradecerte. Son solamente 3 cosas que hemos visto esta mañana, pero en realidad son una cantidad de cosas por las cuales yo te puedo agradecer. Que has estado conmigo en momentos difíciles, has estado conmigo en momentos de rabietas, con paciencia, con amor me has enseñado, me has mostrado tu gracia, tu perdón. Gracias, papá, porque me puedo desahogar contigo, confesarte mis pecados, decirte me siento mal, papá, este día por tal situación. Me ofendieron, papá, mira lo que me dijeron. Pero tú restauras mi identidad, porque es más importante lo que tú me digas, lo que tú me dices, tus palabras de afirmación, Padre, que tú me dices que yo soy escogido, que yo soy amado, que yo soy deseado, que yo tengo un propósito, Señor, que tú tienes un plan con mi vida, que yo no soy una casualidad, que yo no tengo que buscar llenar mis vacíos con cosas materiales, no tengo que buscar llenar mis vacíos con el amor de una persona, del amor de un hombre, de una mujer, porque tú me llenas completamente. Y ya después, Señor, si es tu perfecta voluntad, me proveerás ese amor, esa mujer, ese esposo, esa esposa. Pero que tú seas el primero, Señor, en mi vida, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre precioso, dándote gracias. Gracias, papá hermoso, por tu presencia en esta mañana que sana nuestros corazones. Que a través de tu palabra, Señor, tú transformas nuestra mentalidad. Porque así nos dices en tu palabra que es necesario renovar nuestra manera de pensar para poder conocer cuál es tu voluntad, Señor, perfecta, buena, agradable. Gracias porque estás aquí enseñándonos como papá, corrigiéndonos como un buen papá que ama a sus hijos, que los disciplina con amor, que no los maltrata, que no les causa daño físico ni moral, sino que tú estás para hacer todo lo contrario, restaurar esa identidad de aquel hijo, de aquella hija, Señor, que está luchando con su identidad distorsionada, ya sea la razón que sea, Señor, pero tú estás en esta mañana para organizar aquello que está en desorden, Señor, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Padre celestial, te clamo en este momento por tu poder sobrenatural, Señor, que transforma nuestras vidas a través de tu palabra. Es tu palabra, Señor, es tu poder. Te clamamos en el nombre de Jesús, que transformes nuestras vidas, Señor, en aquel hijo, en aquella hija, Señor, que tiene su identidad distorsionada. Que tú hagas un milagro en esta mañana, Señor, en esta semana, Señor, que tú hagas un milagro. Creemos que para ti no hay nada imposible. Tú puedes restaurar esa identidad, Señor, que se ha quebrado, que está rota. Tú puedes restaurar aquella autoestima, Señor, que está por el suelo, que ha sido pisoteada, que hemos permitido que el enemigo nos pisotee nuestra autoestima, que le hemos creído las mentiras al enemigo, que no servimos para nada, que somos brutos, que somos egocéntricos. Aquellos insultos, Señor, que aparentamos que no nos afectaron, pero en realidad en lo más profundo de nuestro corazón sí nos afectaron, nos afectan. Papá, los confesamos en esta mañana. Te pedimos, Señor, restaura esa autoestima en el nombre de Jesús. Tenemos valor en ti, somos muy valiosos. Tus hijas son muy valiosas, Señor. No tienen que estar buscando llenar sus vacíos con nada, ni nadie. Tus hijos son muy valiosos, Señor. No tienen que estar buscando prestigio, nombre, renombre. Todos somos muy valiosos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Y te damos gracias, Señor, por esa representación física que nos estás dando con nuestra casa de oración, Señor amado. Que muchas veces nos enfocamos y nos preocupamos por una fachada y no nos preocupamos por el interior. No nos preocupamos por hacer bien las cosas. Nos preocupamos más por el qué dirán. Nos preocupamos más por hacer, por aparentar, que por el ser mismo. Ayúdanos, papá, a ser agradables delante de tu presencia, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, Señor, de todos nuestros pecados. Límpianos, Señor amado. Gracias por tu justicia, Señor amado, porque el castigo recae sobre Cristo Jesús y la justicia
recae sobre nosotros, es aplicada a nosotros. Gracias, Señor, por regenerarnos. Gracias por adoptarnos como hijos. Gracias por justificarnos, Señor, delante del Padre. Gracias, Papá hermoso, por tu misericordia, por tu favor. Recordamos esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor Espíritu Santo, que tú seas recordándonos esta palabra toda esta semana, todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a memorizar los versículos para poder orar con tu palabra y echar fuera los ataques del enemigo. Y declaramos, Señor, que vamos a ver la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.